Continuamos nuestra serie sobre la formación de una cultura cristiana y hemos llegado a la cuarta parte de la formación de una cultura cristiana. Les voy a contar una historia. ¿A cuántos de los chicos les gusta que le cuenten historias? Pues les voy a contar una historia, don Mario dice yo también. Le voy a contar una historia verídica de la historia de la iglesia. Pasó en los años 300, bien tempranos, hoy estamos 2000, pasó en los años 300, en el cuarto siglo. Usted sabe que la iglesia enfrentaba muchas personas que enseñaban otras cosas que no estaban en la Biblia. Y hubo una reunión que se llama el Concilio de Nicea para tratar el asunto si Dios era Dios trino, ¿verdad? O si Dios no era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también se trató el asunto que si Jesucristo era divino o si Jesucristo era un hombre o una criatura. Pues el Concilio de Nicea, y nosotros tenemos el credo de Nicea, afirmó la enseñanza bíblica. Dios es Dios trino, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la divinidad de Jesucristo, uno con el Padre. Sin embargo, en el tiempo de Nicea había un pastor, un teólogo que se llamaba Arrio. Arrio no creía que Dios fuera trino. Arrio enseñaba que Dios era uno solo y que Dios había creado Jesucristo para ser intermediario entre Él y la materia y la creación. ¿Sabe? El pensamiento de Arrio se encajaba muy bien con el pensamiento griego, porque en el misticismo del tiempo de Arrio se decía: Dios, el infinito, no puede relacionarse con la materia. Es imposible que el infinito se relacione con lo finito y lo corrupto. Entonces, el misticismo griego tenía muchos intermediarios hasta llegar a los hombres. Y la idea era que nosotros ascendiéramos hacia la divinidad. Arrio, su pensamiento se encajaba muy bien con el tiempo, sus tiempos. Pues Nicea cerró la puerta y afirmó una doctrina bíblica. Y al concilio de Nicea fueron todos los pastores de todas las regiones y asistió a Nicea un muchacho joven, dice que era bajito, un diácono de la iglesia en Alejandría. ¿Quién sabe dónde era o dónde es la ciudad de Alejandría? Es Egipto, allá abajo, ¿verdad? En Egipto. Era una ciudad griega, pero es en Egipto. Ese muchacho se llamaba Atanasio. Atanasio fue secretario de su pastor que se llamaba Alexander. Y Atanasio, y tenemos sus relatos, él estuvo en el concilio y tomó todas las notas, los apuntes para Alexander. Y cuando regresó a Alejandría, Atanasio estuvo impactado con lo importante de los asuntos. ¿Y si Dios no es Dios trino? ¿Y si Jesucristo realmente no es divino? Pero después de Nicea la iglesia como que todos volvieron a sus casas y dijeron, bueno, ya se decidió, y todos se durmieron. Pero Arrio no se dejó por vencido y siguió enseñando que Jesucristo no era divino, que Dios no era trino, algo semejante a los testigos de Jehová hoy en día. Y solo Atanasio tomó la batalla, y cuando muere Alexander, lo nombran a él pastor en Alejandría, pero no era popular. Arrio llegó a ser muy popular rápidamente, inclusive el mismo emperador en Roma simpatizó, era el hijo de Constantino, y él simpatizaba con las enseñanzas de Arrio, apoyó a Arrio, comenzó a difundirse en toda la iglesia, el arrianismo. Y Atanasio estaba espantado y comenzó a pelear y empezó una lucha que duraría el resto de su vida. Y lo llevaría, hermanos, porque la ola fue en contra de él, lo llevaría al exilio, no una vez, no 2 veces, sino 5 veces en su vida al desierto. Lo llevó a decir, en otras palabras,
no me importa si todo el mundo está con Arrio. Yo soy seguro de la verdad bíblica y estoy dispuesto a pelear contra el mundo entero. Y de ahí viene su frase célebre: uno contra mundo. Atanasio decía: estoy solo contra el mundo, pero estoy dispuesto a luchar solo contra el mundo. Pero ¿sabe qué, hermano? Ganó el pequeño obispo, pequeño en estatura, pero grande en compromiso con Dios. Y después de su muerte, porque muere alrededor de 370, después de su muerte en 381, el concilio de Constantinopla reafirma Nicea, condena a los arrianos, ya definitivamente. Entonces pudieron disciplinar a los arrianos y gradualmente se fue menguando y murió. A Atanasio le importó sobre todo lo que Dios pensaba, mi hermano. Eso fue lo que le importaba. Le importaba más la verdad de Dios que su propia comodidad. Ir a vivir en una caverna en el desierto le era más agradable para Atanasio que negar la verdad y no defenderla, ¿sabe? Le importaba más la verdad de Dios que popularidad. Y si no hubiera sido por ese hombre solitario, hablando humanamente, si no hubiera sido por Atanasio solo, hermanos, nosotros todos seríamos seguidores de una herejía parecida a los testigos de Jehová. Un solo hombre inamovible en su compromiso con la verdad salvó casi solo a la iglesia entera. Quizás hoy usted no es llamado a salvar la iglesia. Probablemente no es así. Pero la verdad de Dios, hermanos, está siendo cuestionada alrededor suyo todos los días. Y de muchas maneras. Y usted y yo sí somos llamados, al igual que Atanasio, a amar la verdad de Dios sobre cualquier comodidad, sobre cualquier deseo de popularidad. Somos llamados a amar la verdad. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermanos, en la palabra de Dios, y tengo un mensaje un poco difícil por la explicación de las relaciones de las cosas, porque nosotros muchas veces pensamos en una cosa ya, otra cosa aquí, otra cosa aquí. Hoy yo quiero mostrar que la verdad está interrelacionada con muchas cosas que nosotros separamos. El conocimiento de Dios, por ejemplo. En Éxodo 34, Moisés pidió ver a Dios. Y Dios lo escondió en una peña y pasó y proclamó su nombre. En versículo 5 de Éxodo 34 dice que Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Ahora fíjese cuidadosamente, hermano, ¿en qué consiste el nombre de Jehová? Proclamó: Jehová, Jehová, fuerte es su soberanía, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande ¿en qué? Misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hermanos, el Dios de verdad, dice Proverbios, compra la verdad. ¿Qué es la verdad? Es importante saber qué es esta verdad que Dios manda que compremos, que busquemos, que persigamos. En primer lugar, el Dios de misericordia y el Dios de justicia es el Dios de verdad, y es la verdad. La verdad de Dios es íntimamente relacionada con sus otros atributos, hermanos. Usted no puede separar los atributos de Dios de la verdad. Eso es común. Usted sabe que muchos han intentado interpretar el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque Dios dice, soy misericordioso. Usted sabe que muchos interpretan el amor de Dios a su manera. La teología liberal
¿Quiénes son los liberales? La teología liberal. Los que niegan que la palabra de Dios sea infalible. Los que cuestionan si Jesús realmente hizo esos milagros. Son medios cristianos, pero dudan un montón de cosas que Dios ha dicho aquí literalmente. La teología liberal ha cuestionado toda esa cuestión de sacrificio humano de Cristo por nuestros pecados. Ellos dicen, esa teología es una barbaridad, es barbárica, una barbarie, ¿cómo se dice? Hablar de sacrificio humano por nosotros. No. Jesucristo fue crucificado como un revolucionario, porque se opuso a los romanos y a los judíos. Pero no hablemos de que Él fue sustituto sangriento por nuestros pecados. La teología liberal reinterpreta la misericordia de Dios. Dios puede amarnos y puede simplemente salvarnos sin necesidad de un sustituto como lo fue Jesucristo. ¿Y en qué terminan los liberales teológicos? En que todos se salvan. Porque si Dios es un Dios de amor, le ama a todos, y en última instancia, de alguna forma, va a salvar a todos. ¿Y qué es a nivel más popular, hermanos, cuando reinterpretan la misericordia de Dios a su propia manera? No según la verdad. Igual, reinterpretamos, es que como Dios es amor, mi Dios no va a hacer tal y tal cosa, o no me va a pedir tal y tal cosa. Pues Dios proclamó su nombre misericordioso y de verdad, y también justo. Y la verdad, hermanos, está relacionada con los otros atributos de Dios, de manera que ni usted ni yo interpretamos los atributos de Dios a nuestra manera. Usted y yo perseguimos la verdad, y Dios es el que interpreta y manifiesta a sí mismo con sus atributos, como Él dice. Usted no tiene derecho de definir el amor de Dios. Es Dios que define su amor. Y Dios dice, soy tardo para la ira, perdono a millares, pero no dejaré por inocente al malvado. Entonces, hermanos, nosotros no podemos definir nuestra verdad, ni Dios a nuestra manera. En segundo lugar, según Proverbios 23, la verdad está en paralelo con sabiduría, enseñanza e inteligencia. La verdad es tener la sabiduría. David dijo en Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y me has hecho comprender en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, cuando Dios lo acerca a Él, al Dios de verdad, cuando Dios lo va y lo busca y lo trae, y usted se acerca al Dios de verdad, ¿sabe lo que Dios pone en su corazón? El deseo de buscar la sabiduría. Porque ¿qué es la sabiduría? El deseo de conocer la verdad. La sabiduría no busca el engaño. La sabiduría no busca el fraude. La sabiduría no busca lo falso. La sabiduría verdadera busca la verdad. Y cuando el Dios de verdad lo acerca, parte del proceso de regeneración es tener un deseo por la sabiduría. Y la sabiduría es querer buscar la verdad. A veces a mí me sorprende las actitudes de las personas de nuestro tiempo. Actitudes no solo descuidadas, sino peligrosas en lo máximo, a lo máximo, hermano. Por ejemplo, tomemos la cuestión de la existencia de Dios. ¿Usted ha hablado con personas agnósticas? Mire, en cuanto a todos los debates teológicos y filosóficos, yo me declaro agnóstico. Y muchas veces son personas intelectuales, personas que algo ha leído, personas que algo ha estudiado. Entonces, como gran manifestación de su erudición y su inteligencia, se declaran agnóstica. Pero hermanos, si realmente existe el Dios que tiene preparado un infierno para los agnósticos, yo creo que la peor posición es el agnosticismo, porque ¿qué está diciendo la persona agnóstica en cuanto a la existencia de Dios? No me importa. Eso es lo que está diciendo, no me importa. Y eso no es la esencia de la sabiduría. La sabiduría es todo me importa.
todo me importa y buscaré la verdad. Si usted tiene amigos agnósticos, por favor adviértales. La búsqueda de sabiduría no es, no, con cuestiones de Dios, yo soy agnóstico, no me importa. Eso no es sabiduría y es peligroso. En cuanto a los orígenes del hombre, no sé cuántos vieron en el periódico que ya los científicos descubrieron, yo siempre cuestiono esos descubrimientos, pero démosle su lugar a los científicos. El ser humano comparte 97% del ADN con los orangutanes. ¿Usted sabía que usted era 97% orangután? ¿No sabía? Bueno, ya sabe. ¿Cuál es el propósito de estos estudios cuando salen? Siempre el propósito es mostrar científicamente que todos descendimos de un solo ancestro. Los orangutanes se quedaron en el camino, los seres humanos, Homo sapiens, evolucionamos un poquito más, 3% nada más. Un 3% nada más. Ahora, muchos cristianos podrían dudar de la evolución. Muchos cristianos con que yo hablo dicen, no, sí, eso es un cuentazo. Algunos cristianos dicen, bueno, la verdad es que yo no sé, podría ser que Dios usó la evolución, no sé qué. Muchos se conforman con ser agnósticos. Dicen algunos ahora, no, yo no sé de dónde viene la vida, tal vez fueron extraterrestres que fecundaron la tierra. Pero ¿qué pasa si Génesis 1 al 3 es cierto? ¿Qué pasa si fue un Dios soberano que creó al ser humano a su imagen? Conocedor de él. ¿Qué pasa si Génesis 3 es cierto, hermano, en que nos rebelamos contra nuestro Creador y fuimos expulsados de su presencia bajo la condena de muerte? ¿Qué pasa si es cierto? Con esta cuestión de orígenes, hermano, a mí me sorprende, me maravilla los descuidados de tantas personas. Sí, juegan como que todo es un vacilón, sí, mono, sí, no, sí. No, hermano. Si la verdad es la verdad, si la Biblia es la verdad, tiene implicaciones radicales para su vida. ¿Cuántas personas no toman el más mínimo esfuerzo para meditar si realmente el pecado existe como ofensa personal contra un Dios infinito, santo y justo? ¿Cuántas personas, hermanos, nunca toman el más mínimo esfuerzo de hacerse la pregunta, ¿y si el pecado realmente es ofensa contra el Dios santo y todopoderoso, capaz de arrojar a los pecadores a un infierno? ¿Qué pasa? ¿Cuántas personas ni siquiera se hacen esta pregunta? ¿Cuántas personas, incluidos los cristianos, incluidos líderes y pastores, livianamente pasan por alto el celo que Dios tiene por todo el consejo de Dios? ¿Cuántos recuerdan cuando Pablo estuvo ante los ancianos de Éfeso y él dijo, os protesto hoy ante Dios, dice, que yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, soy libre de su sangre en el día de juicio, les he anunciado todo el consejo de Dios. Pero hermanos, ¿cuántos hoy descuidan grandes porciones de la palabra de Dios? Escogen lo que les conviene, solamente lo que les llama la atención. Atanasio perseveró en la misma línea de Pablo, una línea no popular para su tiempo. Nosotros podemos pecar con los labios, podemos pecar con las manos, podemos pecar con nuestros cuerpos y podemos pecar también con la mente. A Dios le desagrada en extremo que tengamos pensamientos equivocados acerca de Él, especialmente después de darnos una palabra tan grande, tan amplia como lo es la Biblia, hermano. Le desagrada en extremo que usted y yo tengamos pensamientos equivocados acerca de Él. Atanasio y otros entendieron que la herejía es un pecado hasta peor que otros pecados.
Estamos hablando de que la sabiduría verdadera que Dios pide de nosotros, hermanos, es un impulso hacia la verdad. Me sorprende también la actitud de algunos cristianos que conocen la palabra y saben que cuando Jesús iba a morir, hizo la Santa Cena, la última cena, lavó los pies de los discípulos. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ejemplo os he dejado. Y me sorprende tantos cristianos que se reservan el derecho de decidir seguir ese ejemplo de Jesús o no. Si no les sobra trabajo en su iglesia de poder servir, hermanos, con solo mirar alrededor de nuestro mundo, cuántos jóvenes y niños sin papás o abandonados al garete no necesitan orientación cristiana. Todos los días sueltan presos de las cárceles, hermanos, sin gente que se preocupe para encaminarlos. Pensemos en las madres solteras jovencitas que no tienen orientación en su vida, ancianos descuidados en nuestra sociedad. ¿Cómo sería Costa Rica? ¿Cómo sería Costa Rica si todo cristiano se consideraba siervo como lo fue Jesucristo? Compremos la verdad y la sabiduría. La verdad de Dios, tal como Dios la presentó. Esa es la verdadera sabiduría. Dios nos hace un llamado para nuestra vida personal, para nuestro hogar, para nuestra iglesia, amar la verdad, estimar su sabiduría y gozarnos de saber más y más de Dios y conocerlo mejor. Ayudémonos unos a otros. Dice Hebreos 10, que el propósito de reunirnos, dice, no dejando de reunirnos, ¿para qué? Para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué es parte? Una de las razones de venir, hermanos, ¿qué es? Ayudarnos unos a otros. Estimulémonos, hermanos. Yo creo que sería una gran tristeza si nosotros los adultos supiéramos más de las noticias del mundo, de la política del país, de su negocio, que de Dios. Quiero hacerle la pregunta. Usted es especialista en algo, yo sé. Usted sabe, todos aquí saben bastante de algún campo o algunos campos de la vida. A usted le apasionan ciertos temas. No me diga que no. ¿De qué sabe más? ¿De su tema de pasión o de la palabra de Dios? Qué tristeza, hermanos, que no nos apasionara más la verdad y la sabiduría de Dios. Yo creo que sería una irresponsabilidad que nuestros hijos supieran más de fábulas, de películas o juegos que de la Biblia. Una sola cosa nos lleva a la sabiduría, la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la revelación de Dios mismo. Conocer a Dios, temer a Dios, es el comienzo de la sabiduría, dice Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo quiero responder a una objeción que tal vez alguien esté pensando. Como tal vez alguien está pensando dentro de sí, pero hermano, hay mucho bueno en programas y otras cosas. Usted sí es cerrado, usted es demasiado fanático, demasiado radical. Hay muchas cosas donde uno puede aprender, esas son necesarias también. ¿Verdad que lo estaba pensando? Digamos que yo lo invito a cenar. Y usted llega a la mesa. Y ante usted hay dos platos. Guillermo sí se excedió. Dos platos. Pero al sentarse a mirar más de cerca, usted ve que un plato tiene boñiga de vaca,
quick de gallina, tierra, barro, una cosa babosa que no sabe qué es, y trozos de pollo. Ahí hay trozos de pollo en el plato. Y vuelve a ver el otro plato, y es un pollo asado a la leña, con una salsa, con hongos ricos, con papas horneadas, bañadas en mantequilla. ¿Cuál va a comer? ¿Cuál va a comer? Las boñigas. Y ahí, pero ahí hay pollo. Ahí hay pollo. En el plato de boñiga, ahí hay pollo, sáquelo, cómaselo. Muchos padres someten sus hijos a platos de boñiga. Nosotros no negamos que haya verdad y algo de cierto en muchas cosas del mundo. No lo negamos, sí lo hay. Pero hermano, satisfaga primero su sed y su hambre con el manjar de Dios. Y entonces sabrá cómo sacar los trocitos de pollo de esa basura. Padre y madre, engorde bien gordito su hijo de la palabra de Dios. Y cuando esté lleno de la verdad y la sabiduría de Dios, tírelo al mundo sin miedo. Tírelo al mundo sin miedo, porque no tendrá ganas de comer toda la basura y sabrá cómo distinguir la verdad de la basura. Nosotros los reformados no negamos que por la misericordia de Dios el impío pueda descubrir y puede decir muchas cosas ciertas. No lo negamos. Lo que pasa es que viene mezclado, hermano, con mucha basura. Y si su mente no está llena de la verdad de Dios, y si su corazón no está dirigido por la sabiduría de Dios, usted se va a mandar ese plato con toda basura. Y después vaya, tómese un Alka-Seltzer. El conocimiento de Dios es conocimiento de la verdad y viceversa. Es notable que Jesucristo definió la salvación, hermanos, como conocimiento de la verdad. En Juan 17, versículos 15 a 19, Jesús dijo a su Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Padre, dice Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. La salvación es definida por Jesús, hermanos, como una santificación en la verdad. Porque nosotros no usamos esos términos hoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted en la casa o entre amigos dijo: hermanos, hijos, santifiquémonos en la verdad? ¿Sabe por qué no lo dice? Porque usted como yo estamos tan afectados por el relativismo, que el término verdad ya ni existe para nosotros. Muchos, usted sabe, hermanos, que yo he dictado cursos a pastores evangélicos. Y cuando yo he dicho: bueno, hermano, nosotros vamos en busca de la verdad de Dios, los mismos pastores saltan y dicen: mire, yo creo que nadie puede saber qué es la verdad porque hay interpretaciones y esto y lo otro. No negamos que haya diferentes interpretaciones, lo que afirmamos es que hay una verdad. Pero la misma iglesia hoy resiste la noción de una verdad de Dios. Somos un montón de relativismo. Hemos comido el plato de basura. Lo hemos ingerido y ahora eructamos la misma tontería del mundo diciendo: no hay una verdad. Repetimos lo que dice las personas impías. Hermano, Jesucristo definió la salvación como un proceso de santificación en la verdad. Mire más adelantito, Juan 18, ante Pilato. Pilato le dice en 37, Juan 18, 37, luego, ¿tú eres rey? Jesús responde: tú dices que yo soy rey. O sea, dice en otras palabras: sí, usted lo ha dicho. Yo para esto he nacido,
Y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí, hermanos, tenemos tres cosas. Jesús es rey. ¿Eres rey? Yo soy. Yo soy. La persona de Jesucristo es Jesucristo, Salvador y Rey. Y dice Jesús, todos que oyen mi voz, que es la voz de Cristo, su palabra. Todos los que oyen mi voz, que está Cristo, dice Jesús, los que oyen mi palabra, ellos son verdaderos creyentes. Todo aquel que oye mi voz, sigue, es de la verdad. Entonces Jesús, su palabra que es verdad, el verdadero creyente. Hermanos, las tres están relacionadas. Usted es verdadero creyente. Entonces oye la voz de Cristo, que es voz de un rey que ha venido a dar testimonio a la verdad. Hermanos, Jesús no admite una fe vaga. Jesús no admite una fe relativista. A Jesús no le gusta opiniones, es que yo opino. Cuando los creyentes en Cristo vinieron opinando, más bien cuando venían opinando a Cristo eran los fariseos, y los denunciaba, y los reprendía. A Jesús no le interesan nuestras opiniones personales. Jesús dice en otras palabras, yo vine para definir la verdad, yo soy la verdad, doy testimonio de la verdad, y todo verdadero creyente acepta lo que yo digo. Así dice Jesucristo. La palabra de Jesús es el centro de una cultura cristiana. Amor por la palabra de Cristo es igual que tener amor por Cristo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si usted ama a Cristo, usted ama su verdad, usted ama su palabra. Sentimos una necesidad de escuchar a nuestro Salvador. Y crece en nuestro corazón un fervor por la verdad. Y comenzamos a esforzarnos más y más en la verdad, a defenderla, a promoverla. Esto es conocer al Dios de verdad, mi hermano. Esto es conocer al Dios de verdad. Sentir el mismo fervor y pasión por la verdad que lo siente Dios. Y si en su corazón ahorita, usted midiéndose a sí mismo, usted dice, hey, la verdad es que yo no siento mucho. Yo no siento mucho ese deseo de promover la verdad y decir la verdad y defender la verdad, hermano. Eso dice la condición de su amor por Dios. Entonces, hermano, le falta amor por Dios. Porque amar a Dios y amar a Cristo es amar su verdad, defenderla, promoverla. Como Atanasio, estar dispuesto a exilio, a ser no popular, a morir si es necesario, por Cristo y por su verdad. En este contexto debemos preguntarnos ¿por qué vemos tantos problemas en el mundo? Y en Oseas 4, Dios nos dijo por qué. Oseas 4 del 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, y vea la lista de las cosas que son comunes en la sociedad: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Claro, sin la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios, ¿cómo no van a prevalecer? Homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, la misma tierra se entristecerá, se extenuará todo morador, es decir, se extinguirá, morirá todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿Sabe qué es el problema de nuestro mundo, hermanos? No hay verdad. El problema del mundo es que no hay verdad. No buscamos la verdad. No hay misericordia. No hay conocimiento de Dios. Usted ama su país. ¿Cuántos patrióticos entre nosotros? Usted ama su país.
Usted ama la humanidad, se considera humanista en el sentido positivo de la palabra. Usted ama la humanidad, usted ama a sus hijos. Sepa claramente dónde está el problema de este mundo, dónde está el problema de Costa Rica, dónde está el problema de nuestra propia vida. ¿Sabe lo que es el problema? Falta lo más básico, falta lo más importante, el verdadero conocimiento de Dios, conocer la misericordia de Dios y no tener la verdad en nosotros. Hay enemigos de la verdad y son dos. En Romanos 1 dice Pablo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El primer enemigo, los hombres impíos pecadores que detienen la verdad. ¿Cómo se detiene la verdad, mi hermano? Ahorita vamos a hablar de sustituir la verdad. ¿Y dónde se sustituye la verdad en nuestro medio? ¿Sabe dónde? En primer lugar, hermano, las instituciones educativas. Cuando se estudia las ciencias sin un creador, ¿con qué terminamos? Con que llegamos del mono y que nos asemejamos 97% de los orangutanes. Cosa que para el cristiano es un absurdo, tan tonto, tan ilógico y tan blasfemo, comparando la palabra de Dios que dice que hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Cuando dejamos a Dios fuera de la escuela, hermano, de la universidad, estamos deteniendo la verdad, porque se quiere estudiar la historia sin un Dios que guíe la historia. Se quiere estudiar la ciencia sin el creador. Se quiere estudiar la medicina sin el gran médico. ¿Cómo puede ser, hermano? Se detiene la verdad. ¿Sabe cómo más se detiene la verdad? Leyes no bíblicas. Escuche bien. Solo en Estados Unidos, 60 millones de infantes no nacidos que debieran encontrar el vientre de su madre como el lugar más seguro de su vida, han encontrado que ese mismo vientre se convirtió en su propia tumba. Abortados, 60 millones. Abortados por otros más poderosos que arremetieron legalmente contra aquellos fetos indefensos. Solo Estados Unidos, sin hablar de Costa Rica, donde sucede muchos abortos en este país ilegalmente, y sin hablar de Europa y otros países que legalizaron el homicidio de infantes no nacidos. ¿Cómo se detiene la verdad, hermanos? Cuando se legisla, cuando por las leyes antibíblicas se legaliza lo que es el pecado. En Estados Unidos ahora se legalizó el servicio de homosexuales abiertos en el ejército y ya ha habido presión contra capellanes, pastores militares que se han manifestado su posición, que es bíblica. Ya ha habido consecuencias contra ellos. Aquí en Costa Rica, la ley contra el castigo físico confunde el lugar del Estado con la familia, confunde una disciplina apropiada con el maltrato, infringe en el lugar de los padres dado por Dios, leyes injustas y antibíblicas. Se detiene con injusticia la verdad de Dios. Y así podríamos seguir, hermanos. Más y más los hombres impíos detienen con injusticia la verdad de Dios, requiriendo cada día más urgentemente el desarrollo de una contracultura cristiana. Romanos 1:25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la sustituyeron, como dijo Warren. Sustituye la mentira por la verdad. Esta es la esencia de la falsa religión, hermanos. Sustituimos la honra a la criatura, al hombre, antes que a Dios. ¿Cuándo los líderes de las naciones dan gloria a Dios? ¿Cuándo?
¿Cuándo dejarán de decir, mi presidencia, yo he logrado o yo voy a lograr la esencia de la falsa religión, cambiando la adoración de los hombres, la mentira por la verdad? ¿Cuándo honrarán a Dios, hermano? ¿Cuándo pedirán a Dios ¿Cuándo pedirán al pueblo oraciones a Dios? ¿Cuándo nos humillaremos ante Dios? Vivimos en una sociedad que no solo detiene la verdad, sino la sustituye con una mentira. ¿Lo está percibiendo usted? ¿Lo está percibiendo? Porque estamos en una guerra de pensamientos, una guerra de ideología, una guerra de cosmovisión, una guerra de culturas. Una guerra de culturas. Y no va a ser fácil. Pero hay un segundo enemigo, más triste todavía, que proviene desde dentro de la iglesia. Segundo de Timoteo 3, del 6 al 9 dice, de estos hombres impíos, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es triste reconocer, hermano, que los enemigos de la verdad surgirán desde el mismo seno de la iglesia, pero es cierto, la iglesia no estará libre de enemigos que resisten la verdad. Estos hombres son fracasados, son réprobos, parece que no hay esperanza de salvación para ellos, pero se resisten a la verdad. Y aquí hay una advertencia. En nuestros tiempos estamos viendo exactamente estos hermanos, hombres líderes de la iglesia que resisten la verdad. Hermanos, el llamado de Dios para todos nosotros es claro: compra la verdad y no la venda. Pablo le dijo a Timoteo que oráramos a Dios para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación, hermanos, la salvación es conocimiento de la verdad. Y debemos combatir conceptos pobres y superficiales de la salvación. Aquí no estamos jugando de religión, mi hermano. Aquí estamos buscando la verdad de Dios, conocer al Dios verdadero. Dios le ha dado a usted no un cerebro de orangután. Dios le dio un cerebro humano, hecho a su imagen y semejanza. Y cuando Cristo a usted lo salvó alma, cuerpo y cerebro. ¡Úselo! Usted no tiene un cerebro 3% más que una orangután, lo siento, científicos. Usted tiene el cerebro maravilloso que Dios le ha dado. Y Dios quiere que ese cerebro que Dios le dio, usted lo use a lo máximo para conocerlo a Él, conocer su verdad, glorificarlo a Él. Todos los días debería levantarse y decirse: Dios me ha salvado para conocimiento de su verdad, y eso lo voy a perseguir hoy, lo voy a buscar en este día. Para la formación de una cultura cristiana necesitamos hablar mucho, mi hermano, de la verdad. Lo que es verdad y lo que no es verdad. Lo que es la verdad y lo que es la mentira. Tenemos que empezar a hablar más de eso. Hijos, en la casa, pregúntele a sus padres: ¿es cierto? Esa es la mejor pregunta que usted puede hacerse, ¿sabe? Ante nuestro mundo. Hágase la pregunta a su tata, a su mamá: ¿es cierto? ¿Es cierto eso? ¿Oí tal cosa? ¿Es verdad? Esa es la pregunta más importante que nosotros podemos hacer. En la Biblia, Dios se identifica a sí mismo como la verdad.
se identifica con la verdad. Su palabra es verdad. El conocimiento de la verdad es salvación. Su misericordia con la verdad son identificadas. Dios habla mucho de la verdad y todo está relacionado con la verdad. Nosotros no podemos hacer menos. Si Dios habla tanto de la verdad, hermanos, nosotros no podemos hacer menos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos hoy? ¿Cuáles pecados trajimos hoy, hermanos, ante este mensaje? ¿Actitudes relativistas? ¿Descuido de la verdad? ¿Miedo de afirmar y defender la verdad de Dios? ¿Desinterés de ser santificado en la verdad de Cristo? Ponga esos pecados ante los pies de Cristo. Echemos esos pecados ante el pie de Cristo, hermanos. Miedo, desinterés, apatía, descuido. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Compra la verdad. Cómprela. No la venda. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Amén. Oremos. Dios Padre, Dios de verdad, Dios de misericordia, Dios de justicia, Dios de sabiduría e inteligencia. Pedimos tu perdón por las formas sutiles y no sutiles en que menospreciamos tu verdad. Y pedimos, Señor, que tú selles una vez más sobre nosotros el deseo por la sabiduría, el deseo por tu verdad, el deseo de honrarte, Jesús, Dios de verdad. Haznos, oh Dios, buscadores, haznos confesores de tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.